Saludos, mi nombre es Dani Chirley Rodríguez Rangel. Hoy estamos a 21 de septiembre del 2022. Bueno, vamos a iniciar con los modos de transporte y sus características, plasmando el transporte por carretera, transporte ferroviario, transporte marítimo y transporte aéreo. Transporte por carretera. El transporte internacional por carretera es uno de los más elegidos a pesar de la velocidad, la calidad del servicio disminuye según nos alejamos de las áreas más industrializadas. En todo caso, aunque elijas enviar la mercancía en avión o barco, las entregas final suele estar en manos de los vehículos terrestres. El tamaño y el peso de la mercancía definirá la clase de camión necesario para cargar con ella. Los remolques están preparados para que encajen con las medidas estándares de los pallets. Bueno, entre las ventajas tenemos que es de fácil acceso y contratación del servicio, tiene un control y flexibilidad en la organización de rutas, tiene poca burocracia de los trámites de documentales, tiene una facilidad y agilidad en el servicio de contratación. Bueno, entre las desventajas tenemos que de alto riesgo porque pueden ocurrir hurtos, atracos, accidentes, cierres de carreteras. Los costos pues son variables, por lo que existe el peaje, los combustibles, la capacidad de carga pues es limitada, tiene un mayor tiempo de tránsito. La capacidad de carga depende del vehículo. Una furgoneta pequeña tiene pues más o menos máximo a 450 kilogramos. Una furgoneta grande ya de 900 kilogramos, un camión de 7.5 toneladas, también de 20 toneladas, también de 40 toneladas, Eurotrailer o Spleto trailers de 5.000 kilogramos. Bueno, también hay de 25.000 kilogramos. Por otro lado tenemos el ferroviario. Cuando hablamos del transporte ferroviario de trenes o ferrocarriles nos referimos a un tipo de transporte terrestre guiado sobre una vía férrea, o sea un canal que determinado compuesto por un soporte de materiales como rieles de acero o en versiones modernas suspensiones electromagnéticas. Ha permitido el desarrollo de tecnología para hacer una transición hacia sistemas eléctricos con uso de energías limpias, es decir, más amigables con el medio ambiente. Es utilizado pues cuando se necesita transportar más volúmenes grandes o para un destino fijo y a larga distancia, especialmente de productos básicos y commodities. Entre las ventajas, de bajo costo para grandes volúmenes, es más seguro, menos riesgos de accidente. Entre desventajas encontramos que inflexibilidad de la ruta, necesidad de transbordo y mucho manejo de la carga y mayor tiempo de tránsito. Y su capacidad de carga pues oscila entre 23.000 toneladas. Por el otro lado, el transporte marítimo es el principal modo de realizar el comercio internacional, a diferencia del transporte aéreo, el transporte por carretera o el transporte ferroviario. El transporte marítimo permite enviar grandes cantidades de mercancía a un costo muy económico. El transporte marítimo aglutina más del 80% del comercio internacional de las mercancías. Las principales agentes del transporte marítimo son Occidente y las nuevas economías asiáticas, sudeste asiático, China, Corea, países del Golfo Periférico, India. Bueno, este transporte permite versatilidad de los productos a transportar como lo líquido o lo gaseoso. Entre las ventajas tenemos que de bajo costo para grandes volúmenes, tiene una gran flexibilidad, no hay restricciones de peso o el tipo de la carga, es más seguro pues para el contenido debido a que menos riesgos de robo. Entre las desventajas tenemos que son de largos plazos de entrega, hay burocracia entre los trámites de documentos. Por otro lado tenemos el transporte aéreo. Este es uno de los que más ha aumentado su demanda en los últimos años con diferencias, particularmente en el transporte de pasajeros, pero también en el transporte de mercancías, usando de forma especial para transportar materiales de alto valor, paquetería comercial, compra online o envíos de marca urgencia. Bueno, esta alcanza largas distancias, tiene mercancías de alto valor, va sin barreras físicas. Una de las desventajas es el costo, tiene una mercancía pues limitada. El clima, entre su capacidad es entre 640.000 kilos y pues sus medidas son superiores a los 80 metros. Bueno, para complementar, entonces tenemos el transporte según la vía, según el tipo de acceso y según el tipo de carga. Según la vía tenemos vía terrestre, son aquellos que circulan por la tierra como por ejemplo los camiones, los trenes, las bicicletas, o naturales cuando se usan animales como las mulas, transportes de mercancías como los caballos. También desplazamiento de personas por carruaje. En la vía acuática, lo que se transportan por el agua, ríos o lagos. Estos sus inicios datan desde 3500 a.C., por ejemplo como los barcos, buques, lanchas y submarinos. Vía aérea son los medios de transporte que se desplazan por el aire. Su agua se lleva a partir de la mitad del siglo XX, como por ejemplo helicópteros, aviones. Vía espacial, pues ya los que se van hacia el exterior, el espacio exterior, como por ejemplo los cohetes, naves espaciales, según el tipo de acceso. También tenemos el transporte público, que utilizado por personas
que van de un punto para trasladarse a otro, como por ejemplo taxis, aviones y aviones comerciales y buses. Y el transporte privado puede ser como por ejemplo automóviles, bicicletas, aviones privados y helicópteros. Según el tipo de carga, pues transporte de carga público o privado, como por ejemplo un buque o un cargue. Transporte de pasajeros ya pueden ser tanto privados como terrestres, marítimos, aéreos y como por ejemplo un autobús. Gracias.